Muy buenos días, amigos, hermanos. Hoy domingo 26 de abril. Les saluda el pastor Luis Honores de la Iglesia Manantial del Cielo, trabajando en alianza para la evangelización mundial con la misión coreana que preside el pastor Ryu Hwan-soo y una gran gama de colaboradores, pastores, maestros, misioneros. El día de hoy vamos a continuar el mensaje que iniciamos hace 4 domingos atrás, donde comenzamos a tratar la palabra de Dios a través de las cartas a Timoteo, en el capítulo 2, aquí lo vamos a ver, 1 Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 6. Y la escritura dice de esta manera, verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. He aquí la palabra de Dios, querido amigo, hermano, y esta palabra nos da a conocer y llegar a entender el gran interés que tiene Dios por la humanidad, por los seres humanos, es decir, por cada uno de nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de la creación. Y el objetivo de Dios para esto es que el ser humano sea salvo, pero que no solamente sea salvo o se conforme con la salvación, sino que dice, como lo hemos visto aquí en el verso 4, ¿ok? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, pero algo más dice que es sumamente importante, y que vengan al conocimiento de la verdad. Y para venir a ese conocimiento de la verdad es importante tener claro el concepto de Dios, el deseo de Dios, la idea de Dios. Y vamos a mirar cómo es que Dios está cada tiempo, cada época, en todo el transcurrir de la historia de la raza humana, podemos ver que Dios tiene un objetivo absoluto. Y ese objetivo absoluto está totalmente establecido en su palabra. Nosotros debemos de conocer al detalle cómo es que Dios tiene su objetivo, a través de qué y por qué y también para qué. Entonces, los domingos anteriores hemos estado trabajando lo principal, que es el objetivo absoluto, y hablamos de Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Y cada punto es muy importante, porque Cristo, el contenido de Cristo es sumamente importante para conocerlo realmente. El contenido de Cristo es sumamente importante. ¿Por qué Cristo? ¿Y por qué decimos que es solo Cristo? Porque Dios no envió a nadie más que no sea Jesús el Cristo. Y sabemos a través de la misma Escritura que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres. No existe otro mediador que no sea Jesús el Cristo. Entonces, el objetivo está compuesto de 3 puntos muy importantes, que son Cristo, reino de Dios y llenura del Espíritu Santo. Ese es el objetivo de Dios. Dios quiere que todo ser humano sea salvo, pero que conozca la verdad con relación a Cristo, al reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo.
también pudimos ver el plan absoluto de Dios. Y el plan absoluto de Dios consta de 3 elementos fundamentales, que es el mandato celestial en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin, dice la Escritura. Entonces, en el plan absoluto, el mandato celestial, el llamado y la misión son sumamente importantes. Y sabemos que en el llamado, en Marcos 3, del 3 en adelante, podemos ver cómo es que Jesús llamó a los que Él quiso para que estén juntos con Él y luego los enviara a predicar. Y la misión también, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado, dice el Señor. ¿Qué les mandó? Les mandó a que sigan paso a paso todo lo que Jesús les enseñó, todo lo que ellos pudieron llegar a entender en ese Monte de los Olivos, y creyeron confiadamente porque experimentaron esa llenura del Espíritu Santo y tomaron una acción para la evangelización del mundo, de la cual hoy podemos nosotros decir gloria a Dios, porque nosotros somos fruto de ese movimiento de la iglesia primitiva. Entonces tenemos el objetivo absoluto, tenemos el plan absoluto y luego también hemos visto la misión absoluta. ¿Y en qué consta la misión absoluta? Consta en que si tenemos ya el objetivo claro en nuestras vidas, si el plan absoluto ya lo tenemos entendido y estamos convictados de ello, pues entonces se hace obvio, necesario y absoluto. Mi vida está centrada en eso. Si ya tengo el contenido claro en mi vida, pues entonces comienzo a disfrutarlo a través de ¿qué? De ese llamado. Amén. Y luego, ¿qué hago? Luego disfruto. ¿Por qué? Porque ya es algo necesario. Y comienzo a disfrutar ese evangelio que ya está entendido. Y cuando ya comienzo a ver lo que es necesario, entonces se hace absoluto. Mi vida centrada en ello. Entonces, el domingo anterior vimos el 4º punto. Antes de tocar el 4º punto, estos 3 primeros puntos, que es el objetivo, el plan y la misión absoluta, esto tiene que estar sellado y grabado en cada uno de nosotros por la palabra de Dios, por esta palabra preciosa de Dios, por este tesoro que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos día a día no solamente conocerlo, sino meditar en esta palabra. Y como dice la Escritura en Salmos 1, dice que aquel que medita de día y noche en la palabra es como árbol plantado junto a corrientes de agua, y dice que se mantiene firme y aún dice que su hoja no cae. Entonces, para estos tiempos es sumamente importante tener estos contenidos claros en nuestras vidas personales para que también podamos impartirla en nuestro entorno, en casa. Entonces, el 4º punto tiene que ver con ¿qué? Con la devoción absoluta. Si ya tengo por la palabra el objetivo, el plan y la misión, pues por la palabra, que tiene que estar sellada y grabada, comienzo la devoción absoluta. ¿Y cómo hago esa devoción absoluta? Tengo que creer en mi corazón todo esto totalmente, pero no solamente que tengo que creer con mi corazón, sino que tiene que ser con todo el corazón, todo mi corazón dispuesto a esto, todo mi corazón tiene que estar sumiso a todo el objetivo de Dios, a todo el plan de Dios, a toda la misión de Dios, todo mi corazón. ¿Para qué? Para que haya, ¿qué cosa? Continuación. Entonces, el 4º punto, la devoción absoluta, es un corazón, todo el corazón, para que haya continuidad. Y el día de hoy vamos a tratar el método absoluto. ¿Cómo es el método absoluto? El método absoluto consta de este primer punto, que es el solo.
en Hechos 1:1. Vamos a la escritura un momentito. Vamos a leer lo que dice Hechos 1:1. ¿Ok? Dice la escritura de esta manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ok? Todas las cosas que Jesús, el Cristo, comenzó a hacer y enseñar. Entonces, Dios no envió absolutamente a nadie que no sea Cristo. Dios no mandó a nadie, no hizo a ningún ser humano mediador entre Dios y nosotros que no sea Cristo. Por eso la palabra solo, porque es solo Cristo justamente. ¿Ok? Entonces, por medio de Cristo, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos entender? ¿Y qué podemos disfrutar? Podemos ver lo siguiente, la gran respuesta. ¿Pero la gran respuesta de qué? La gran respuesta es conocer la solución de la destrucción y los desastres. Tenemos que conocer que Cristo es el que estableció el único camino para llegar al Padre, a Dios. Que Cristo es el único que pudo establecer la ley del Espíritu de vida en Él, en Cristo Jesús, y librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Por qué? Porque a través del pecado vinieron muchos desastres, vinieron muchas destrucciones. Entonces tenemos que conocer la solución del gran problema que se desató en ese hecho de el huerto del Edén con Adán y Eva. Fueron engañados por Satanás, fueron embaucados por él. Satanás con su mentira los llevó al engaño y por ende desobedecieron a Dios y comenzó el gran problema de la humanidad. Comenzó el gran problema del ser humano. El problema es espiritual, porque Dios los creó como seres espirituales propiamente, porque les dio de su espíritu con el único propósito, de que el ser humano tenga comunicación con Dios. Dios no le dio de su espíritu a ningún otro ser creado. No le dio al pez, no le dio a las aves, no le dio a ningún animal que se mueve sobre la faz de la tierra. No le dio de su espíritu a ninguno de ellos. Se lo dio al ser humano. Por tanto, el ser humano comenzó a vivir en relación, en comunicación con Dios. Y disfrutó hasta que llegó esa mentira de Satanás y los embaucó y ellos desobedecieron a Dios y por ende vinieron, ¿verdad?, la separación de Dios, la consecuencia, la muerte espiritual, y comenzó la destrucción y los desastres. Entonces, ¿a quién envió Cristo? ¿A quién envió Dios para que solucione todo ello? A Jesús, a Cristo justamente. Él es el único mediador. Él es el único que dio su vida por usted y por mí. No hubo otra persona. No existe otra persona. No lo hubo, no la hay, ni la habrá tampoco. Por eso es importante conocer la solución que para o frena todo tipo de destrucción y desastre. ¿Ok? Entonces esa es la gran respuesta. Y podemos ver que así disfrutamos de esa solución que es Cristo. Es la respuesta del solo. Y aquí podemos ver algunos textos bíblicos que lo estamos mostrando ahí en pantalla también, para que ustedes puedan tomar nota y puedan, de una manera práctica, ustedes pueden constatarlo a la luz de la Escritura, porque es la palabra de Dios. Génesis 41:38, Isaías 6:13 y 2 Reyes 2 del 9 al 11. Allí usted lo puede constatar muy claramente. ¿Ok? Entonces, el primer elemento del punto 5, que es el método absoluto, es el solo. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro método. Es absolutamente Cristo. Muy bien, entonces, dentro del método absoluto también tenemos, ¿qué es lo que tenemos? La unicidad.
Hechos 1:3. La unicidad es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque así como nosotros creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, a Jesús al tercer día, así como los discípulos cuando constataron eso en el Monte de los Olivos, entonces ya no solamente conocieron a Jesús, estuvieron con Él, disfrutaron de la enseñanza, sino que cada enseñanza que Jesús daba, y en ellas cuando Él anunció que Él iba a morir en esa cruz y iba a resucitar al tercer día, que Dios lo iba a levantar de entre los muertos al tercer día, los discípulos no tomaron mucha atención a eso. Pero cuando llegó el día donde lo apresaron y lo llevaron para interrogarlo y para juzgarlo por 40 días, ¿ok? Allí se cumplió lo que ya estaba escrito. Recuerden que para hacer la expiación de pecados en el Antiguo Testamento tenían que ellos presentar, las familias tenían que presentar un cordero, un animal, ¿verdad? Que tenía que ser examinado por 40 días para que no le hallaran defecto alguno a ese animal. Y luego podía estar apto para el sacrificio y el holocausto. Por esa razón es que Cristo también, para que se cumpliese la Escritura, Cristo también fue examinado por 40 días y no hallaron pecado en él. Nosotros, usted y yo, que estamos conociendo la Escritura, que estamos conociendo este contenido, lo podemos expresar con claridad. ¿Por qué? Porque está escrito. Porque está escrito. Entonces, como esto está escrito, lo podemos compartir con esa libertad que Dios nos da cuando hallamos la verdad. Entonces, ¿qué aconteció? Aconteció que Cristo fue examinado por esos 40 días, igual lo crucificaron, al tercer día resucitó, estuvo con los discípulos 40 días en el Monte de los Olivos, ¿y qué les enseñó? Les enseñó acerca del reino de Dios. En otras palabras, les compartió a ese Cristo desde el libro del Génesis, desde el principio. La simiente de la mujer, 3:15. El arca de Noé, capítulo 6. ¿Ok? Capítulo 12, el llamado de Abraham, como el padre de la fe, como el hombre que Dios había elegido para que por la genealogía, por la simiente de Abraham, llegue en su tiempo debido, como hemos leído, llegue Cristo, llegue Jesús, como un hombre. Y así sucesivamente. Éxodo 3:18, la sangre del pacto, la profecía de Isaías, que nacerá un niño de una mujer virgen y le pondrán por nombre Emmanuel. Y en Mateo, cuando nace Jesús, dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y la importancia de la confesión de Pedro en el capítulo 16, en el verso 16 de Mateo, la confesión de Pedro. Una gran bendición para nosotros. Y luego el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 8, que continúa. Pero aquí estamos. ¿Por qué hago esta explicación? Para que podamos entender de qué se trata la unicidad. Entonces podemos ver que si tengo la respuesta del solo, el contenido del solo, como hemos hablado, podré experimentar el resultado de la unicidad. ¿Cómo lo puedo experimentar en mi vida personal? ¿Cómo es que puedo hacer esto? Es como Dios lo dijo. Nosotros tenemos que tener claro el concepto. Ya creemos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero tenemos que tenerlo claro en nuestra mente también. Debemos de tener muy claro en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tiene que haber coherencia en nuestro ser, mente, corazón y todo mi ser. ¿Dispuesto a qué? Al Dios Trino. Dios disfruta, ¿verdad?, esa unicidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es algo muy importante. Mi mente, mi corazón y todo mi ser dispuesto a ese Dios Trino, a lo que Dios mande, a lo que Cristo ejecuta y lo hace. Hoy lo está haciendo a través de nosotros, lo hace a través de usted, lo hace a través de mí. ¿Cómo lo puede hacer? Tenemos que conocer el contenido justamente. Por eso es importante.
y la guía del Espíritu Santo. Sabemos que en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice que somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente mora en nosotros, sino y obra a través de nosotros. Entonces tenemos que ser coherentes. Nuestra mente tiene que estar centrada en el Evangelio. Nuestro corazón tiene que estar centrado, todo nuestro corazón, en el Evangelio. Y nuestro ser va a evidenciar que vivimos por... Por eso es importante estos puntos. Y tenemos unos textos bíblicos también para que ustedes lo puedan corroborar. Solamente voy a tocar uno de ellos. Hechos 3, capítulo 3, perdón, del 1 al 12. Ahí narra la historia de Pedro y Juan que iban a la hora de la oración al templo y se encontraron una vez más con aquel cojo de nacimiento que estaba ahí en la puerta. Lo ponían, como dice la Escritura, ahí en uno de los pórticos del templo, que ese pórtico se llamaba La Hermosa. 40 años ese hombre estuvo ahí. Y como ustedes deben de conocer, y si no lo conocen, les doy esta pequeña explicación. Las personas inválidas, defectuosas, les era prohibido entrar a los templos, porque para las personas, aquellos que tenían esas limitaciones o dificultades en sus cuerpos, eran gente maldita, era gente totalmente pecadora, era gente que no podían ingresar al templo. Por eso, cuando Pedro les dice que no tenía ni oro ni plata, pero que lo que tenía, que era Cristo, ese Cristo que estaba en su mente, ese Cristo que estaba en su corazón, y ese Cristo que lo hacía desplegar toda esa energía, todo ese poder a través de su propio cuerpo, ese Cristo hizo la obra en esta persona. Y cuando esta persona se levantó, al Pedro tomarlo de la mano, se levanta y dice la Escritura que se afirmaron sus tobillos. ¿Qué comenzó a hacer? Experimentó la sanidad espiritual, pero también experimentó la sanidad física. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue que entró al templo, saltando y alabando a Dios. Y la gente atónita. Y la gente atónita, asombrada. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo ha sido posible esto? Así sucedió. Y lo miraron a Pedro y a Juan. Y Pedro dijo que no se trataba de ellos, que no eran ellos los que habían hecho esta gran manifestación, este gran evento, esta sanidad espiritual, este nuevo nacimiento, ese día de salvación. No fueron ellos. Los dijo claramente que era el Señor, que era nuestro Dios, que era por medio de Cristo. Por eso le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Le dieron a Jesús el Cristo, aquel que estableció el camino, aquel que libró de la ley del pecado y de la muerte, y aquel que desechó todas las obras del diablo, ese Cristo. Por eso es importante tomar en cuenta todo esto, amigo, amiga, usted que me está oyendo, usted que me está viendo en esta mañana. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hacia donde está usted por este medio. Entonces, aquí tenemos varios textos bíblicos, como lo dije, Hechos 3 del 1 al 12, Hechos 8 del 4 al 8, Hechos de 4 al 8, perdón, Hechos, y también 26 al 40, que es la historia de Felipe, muy importante. Hechos 8 del 4 al 8 y 26 al 40 son eventos en los cuales participó Felipe de una manera muy importante, donde fue guiado por el Espíritu Santo, lo que estamos hablando. Tenía claramente en su corazón, en su mente y en su ser el hecho de trabajar en base a lo que Dios establecía. Y eso es algo muy importante. Hechos 16 al 18, Hechos 18, 4, 19
8 y 21 y 27, capítulo 27, verso 24. Ese verso es muy importante también. Entonces, de eso trata la unicidad. Entonces, si tengo la respuesta del solo, entonces podré experimentar el resultado ¿de qué? De la unicidad. Muy bien. Y tenemos el tercer punto que es sumamente importante dentro del principal que estamos, lo recuerdo nuevamente, estamos en el punto 5, que es el método absoluto. Entonces, vamos viendo aquí cómo estamos trabajando. Ahora, hemos dado la explicación del solo, la explicación de la unicidad y ahora veremos lo que es la recreación. Hechos capítulo 1, verso 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el texto de lo que es recreación. ¿Ok? Entonces vamos a mirar de qué se trata esto. La gran realización que nadie te puede quitar. ¿Por qué? ¿Qué es una realización? ¿Qué entendemos por una realización? Acá tengo un concepto yo. Es la acción a partir de la cual es posible hacer algo concreto y real. ¿Escucharon bien? La realización es la acción a partir de la cual es posible hacer algo concreto y real. ¿Ok? Lo vamos a entender mucho mejor. Miren esto. Cambiar la cultura es la obra maestra. Esa es una recreación. Es la realización de algo concreto y real en no solamente una persona, sino en un distrito, en una ciudad, en una nación. Esa es la obra maestra que Dios ha establecido en cada uno de nosotros para que la compartamos. La primera obra maestra está en nosotros. Dios nos sacó de la muerte a vida, nos sacó de tinieblas a luz, nos sacó de esclavitud, cautiverio, colonización, ¿a qué? A libertad. Eso hizo Dios con cada uno de nosotros. Y eso nos debe de llevar ¿a qué? A interesarnos en cambiar la cultura antigua que teníamos. Porque la cultura antigua que teníamos estaba basada en ¿qué? Estaba basada en todo lo físico, en todo lo natural. ¿Ok? Pero cuando hemos experimentado a Cristo, ¿qué es lo primero que tenemos? Un nuevo nacimiento. Recobramos la originalidad de la creación, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, como lo dije anteriormente, no solamente mora, no solamente nos guía, sino que también obra a través de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que logro yo esa realización? ¿A través de qué? A partir de la acción por la cual es posible hacer algo concreto y real. ¿Qué es eso concreto y real? La evangelización mundial. Eso es lo concreto y real, porque eso es lo que Dios desea. Por eso, una vez más, Mateo 24:14 que dice: y será predicado este evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Cómo podemos hacer nosotros esa recreación? Con las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos claro el método que es solo Cristo, el único mediador para salvación, para vida eterna y para el conocimiento de la verdad, entonces, ¿en qué se convierte esa recreación? En que se hace algo unánime en nosotros. Experimentamos la unicidad en nosotros y eso lo impartimos. ¿Para qué? Para que se haga la recreación en otras personas también. Por esa razón, estos puntos son sumamente importantes. Y vamos a hablar un poquito más con relación a esto. ¿Por qué? Porque esta es la bendición de la recreación. Cambiar la cultura es la obra maestra.
¿Cómo cambiamos la cultura? Comenzamos con una persona. Así como Dios comenzó con usted y conmigo. Hoy tenemos la gran bendición de poder compartir en casa, de poder compartir con papá, con mamá, de poder compartir con los hermanos, poder compartir con los hijos, poder compartir con quien tú vivas en casa. Es la gran oportunidad que Dios nos da. Por eso nos están nutriendo a través de estos mensajes que son la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos una serie de textos también que podemos corroborar, que podemos, a la luz de la Escritura, podemos verificarlos. ¿Ok? 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 5:17. Gálatas 2:20. Hechos 19:21. Entonces son textos que nos van a mostrar realmente que no es que nosotros mismos somos, no, sino que ya es algo totalmente diferente, es algo totalmente distinto. No es el hecho de lo que fuimos, es el hecho de lo que somos y lo que seguiremos siendo hasta siempre, eternamente. La Biblia dice que en otros tiempos andábamos como hijos de desobediencia, ¿verdad? En Efesios capítulo 2. Pero hoy podemos disfrutar de esa vida que nos ha dado nuestro Dios por medio de Cristo. Eso es importante. Eso es sumamente importante. Y para poder ampliar un poquito más el punto de la recreación, les voy a compartir esto. La recreación activa implica acción. La recreación activa implica acción. Y miren lo que dice aquí. En específico, se dice de la persona que mientras presta el servicio, disfruta del mismo. Una vez más se lo voy a decir. En específico, se dice de la persona que mientras presta el servicio, disfruta del mismo. Y nosotros estamos al servicio de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para darles a conocer esta verdad absoluta que está en su palabra. Esa es la forma como nosotros podemos servirle a usted. Y dice algo más. Por otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando el individuo o la persona, sea hombre o mujer, la recibe sin cooperar en ella, porque la disfruta sin oponer resistencia. En otras palabras, cuando recibe la palabra de Dios, cuando recibe el mensaje de Cristo, cuando comienza a recibir la instrucción o la educación bíblica, hay una disposición. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad de todo ser humano. El ser humano siempre está buscando en algo que creer. Por eso cae en la idolatría, porque originalmente Dios lo creó para que le crea a Él, para que viva junto con Él, porque tiene que vivir con su Creador. Sin embargo, al separarse de Dios, al experimentar la muerte espiritual y por ende el desastre y todo tipo de males, entonces, ¿qué aconteció? Por eso es importante, hermano, hermana, la palabra de Dios. Y a usted, hermano, hermana, volvamos a la Escritura. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la Santa Biblia. A esos 66 libros que están. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. A esta palabra necesitamos volver, hermanos. Necesitamos conocer realmente esta palabra de Dios, por favor. Lo necesitamos. Este es el tiempo donde Dios está haciendo posible que en casa podamos concentrarnos en su palabra. Con los nuestros, con los que más amamos.
Por esa razón, esta pequeña explicación, la recreación activa implica una acción, y en específico se dice de la persona que mientras presta el servicio tiene que disfrutar del mismo. No podemos presentar el Evangelio llenos de sufrimiento. No podemos presentar el Evangelio en la incertidumbre, en la angustia. Tenemos que presentarla con la seguridad de que Dios está con usted, de que Dios está conmigo, por medio de los méritos de Cristo, por medio de ese sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario, para establecer el único camino para llegar al Padre, para poder librarnos de la ley del pecado y de la muerte, y desechar toda obra del diablo, como dice en 1 Juan capítulo 3, verso 8. Este es un día muy especial para usted. Si es la primera vez que usted recibe este mensaje, o quizás antes lo ha recibido, pero quiero que sepa que nuestro deseo es ese deseo de Dios, no es algo propio. Toda la Escritura tenemos que internalizarla, de tal manera que va a llegar a este concepto, lo que es internalización. ¿Qué es internalización? Es algo como esto. Es recibir algo externo y que no haya evidencia de que fue adquirido. ¿Ok? Muy importante esto. Y de esa forma ya la podemos externalizar. Necesitamos tener claros los contenidos a la luz de la Escritura, de Cristo, reino de Dios y llenura del Espíritu Santo. Necesitamos tener claro el contenido del mandato, del llamado y de la misión. Necesitamos tener claro el contenido de lo obvio, lo necesario y lo absoluto. Y así, del corazón, todo el corazón, para que haya continuidad. Y hoy, de lo que es el solo, de lo que es la unicidad y de lo que es la recreación. Les agradezco mucho, amigo, amiga. Solamente les voy a pedir que me permitan orar por aquellos que quizás no conocen, no han sabido o no entienden lo que implica salvación. Si no conocemos el problema, ¿cómo podemos dar la solución? El problema es el pecado original. El problema es el pecado original, porque con ese pecado original el hombre y la mujer se multiplicaron. Y nosotros hemos venido a esta tierra con ese pecado original. ¿Quién puede frenar eso? ¿Quién puede cambiar eso? Solo Cristo. Y cuando eso lo experimentamos, entonces podemos, con conocimiento y llegando al entendimiento, podemos disfrutar en esta tierra, pero bajo el reino de Dios. Y de esa forma podemos hacer algo más. De esa forma, no solamente que poseemos el Evangelio, sino que disfrutamos en el reino de Dios para poder compartirlo a través de la evangelización mundial. Por eso les pido a cada uno de ustedes me acompañen a esta oración, y quisiera orar por aquellas personas que aún no han experimentado a Cristo en sus vidas. Solamente repita conmigo, yo voy a orar y luego continúo una oración por todos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te agradezco por este tiempo que tú nos das, donde podemos llegar a muchas personas, Señor, a través de este medio, Señor. Padre, te pido por cada persona que hoy está oyendo este mensaje, que no conoce que tú eres el Cristo, que no conoce que el Espíritu de Dios puede morar en sus vidas. Por eso te pido por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguien está allí y quiere orar, quisiera que ore junto conmigo y diga: Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te agradezco por este día. Gracias porque sé que hoy es el día aceptable para mí. Gracias porque hoy quiero experimentar el día de salvación de mi vida. Y por eso te reconozco, Jesús, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que yo hoy te pido perdón y me arrepiento de todo pecado que he cometido. Y te doy gracias porque sé que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú tenías
y tienes un plan para mi vida. Y te pido que me llene de tu Espíritu en este día. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hoy, en este momento, quiero orar por aquellas personas que son salvas, aquellas personas que están viviendo algún momento muy crítico. Sabemos que en todo el mundo hay un gran problema y ese problema está ocasionando desastres en muchas vidas y por ende está provocando mucha mortandad. Aquellas personas, les pido en el nombre de Jesús que permitan ser enseñados, instruidos por la Escritura, por la palabra de Dios, y que ellos puedan venir a ese conocimiento de la verdad y que puedan ser útiles para el plan de la evangelización mundial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por cada hermano, por cada hermana. Gracias por aquellos que han seguido la oración y que hoy sí la han hecho. Quiero que sepan de que por Cristo son salvos. No hay otra razón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. El próximo domingo estamos compartiendo un punto más, tenemos 2 puntos más, pero vamos cada domingo por un punto para poder hablar del horario absoluto. Siempre hay un tiempo específico de Dios para establecer su objetivo y todo lo que viene. Muchas gracias, que Dios les bendiga.